Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Me da mucho gusto que esté usted aquí con nosotros en la espuma de los días. Hoy le tenemos un tema interesante. ¿Usted ha sentido como este rechazo, miedo al rechazo, desprecio? ¿Siente que son injustos con usted? ¿Inseguridad, desconfianza? ¿Cree usted que esto puede ser alguna herida que viene desde la infancia? Quédese con nosotros porque vamos a hablar de ese tema. Algunas cosas que nosotros presentamos en la actualidad para relacionarnos en el trabajo, con la pareja, con los hijos, muchos de ellos son y tienen que ver con algunas heridas que no logramos sanar de la infancia. Para ello vamos a hablar con la psicóloga Claudia Sánchez de este tema. Quédese con nosotros. Ya conoce nuestras plataformas: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, cualquiera de esas. Nos vemos, nos leemos, también nos escuchamos. Nuestras redes sociales están apareciendo aquí, la forma de comunicarse con nosotros. Y tenemos datos con Rebeca Ramos. Rebeca. Hola, ¿qué tal? Pues de acuerdo con la UNICEF, organismo de la Organización de Naciones Unidas, existen 4 puntos que si cada país le diera atención podríamos apoyar más a la niñez de cada país. El primer punto que destaca es que dice que 1 de cada 3 países no puede contar la pobreza infantil. El punto número 2, la cifra de niños con alguna discapacidad es muy precaria. No existe un dato exacto de cuántos niños pueden existir con alguna discapacidad en el mundo. El punto número 3 nos habla de que se tiene una cifra de 120,000 niñas abusadas sexualmente a nivel mundial. Sin embargo, no hay un dato exacto de cuántos niños varones han sido o han sufrido ese abuso sexual. Y también en el último punto, que es el cuarto, nos dice que 9 de cada 10 niños de cada país pueden asistir a una escuela. Sin embargo, no hay una cifra exacta de qué es lo que están aprendiendo y cómo están aprendiendo los niños. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Claudia, me da mucho gusto saludarte, psicóloga, y dinos por favor qué es esto de las heridas de la infancia. Hola, mi querida Neira. Pues bueno, son patrones de conducta que se repiten y que causan, por supuesto, experiencias dolorosas en nuestra infancia, durante esa etapa tan importante, donde por el contrario, lo que necesitamos es afirmaciones, amor, seguridad, etcétera. Entonces, muchas veces, pues no nos damos cuenta que estamos arrastrando muchas heridas que fueron dadas en la infancia, porque también cabe recalcar, Neira, que todos de alguna manera hemos sido heridos, todos durante nuestra infancia, aunque podemos decir, tuve unos excelentes papás, fueron amorosos, etcétera, pero a fin de cuentas, pues padres y madres falibles. Ahora sí que nadie nos enseñó con exactitud, ni tenemos toda la experiencia, es más, ninguna experiencia, y entonces terminamos obviamente lastimando a nuestros hijos, y nosotros siendo hijos crecemos con esas heridas. Entonces dicen por ahí que las personas heridas hieren. Entonces, bueno, son situaciones que necesitamos, conforme pasan los años y nos damos cuenta de ciertas conductas que tenemos, pues necesitamos identificarlas, tal vez que alguien nos ayude a poder identificar qué está pasando y que ahora me está causando algún problema, algún bloqueo emocional, alguna situación de dificultad para relacionarme con otras personas, etcétera. Entonces, es importante sanarlas. Necesitamos desarrollar conductas adecuadas que nos permitan precisamente relacionarnos mejor con los demás, relacionarnos con nosotros mismos a través de la creación de conductas más saludables que generen un bienestar para nosotros y para los demás. Y si bien hay heridas que son muy visibles, ¿no? Cuando hay un abuso, cuando hay violencia, cuando hay alcoholismo, cuando hay abandono,
esas pues están, ya hemos hablado también de estas situaciones. Sin embargo, Claudia, hay otras heridas que parecen imperceptibles y que nosotros podemos decir, no, yo no tengo nada, yo no he pasado por nada de eso. Sin embargo, hay personas que puedan tener miedo al compromiso o miedo al rechazo o desprecio a los demás. ¿Esto tiene que ver con algo de la infancia? Por supuesto. Por ejemplo, es que existen varias heridas, ¿no? Y las podemos identificar de diferentes maneras, y una precisamente es la herida del rechazo. También tenemos que mencionar que todos hemos sido rechazados en algún momento de nuestra vida y nos van a seguir rechazando, ¿eh? Entonces tenemos que entender que tenemos que trabajar con esa herida, pero está la herida del rechazo en la infancia, que es la que es provocada, por supuesto, a nivel emocional, en el interior de cualquier persona que ha sufrido una experiencia o más experiencias en relación con la figura principal, ¿no? De papá o de mamá, y que, bueno, no necesariamente, aunque sí sucede, por supuesto, y sucede mucho desgraciadamente, es cuando los papás a lo mejor rechazan abiertamente a los hijos. Hay historias tremendas y terribles donde las personas dicen, es que mi papá o mi mamá me dijo, tú no debiste haber nacido, tú no estabas en mis planes, viniste para arruinarme. Y entonces, pues imagínate la herida de rechazo tan profunda que hay en una persona. Pero también hay heridas de rechazo que a lo mejor son más escondidas o menos, con menos intención o con una no mala intención, pero sin embargo provocó un rechazo. Entonces, por ejemplo, si papá y mamá se divorciaron, por ejemplo, o se tuvieron que separar, aunque papá ama mucho a sus hijos y trata de estar en contacto, el niño lo traduce como mi papá no me quiere con él. Tengo que escoger entre uno y otro, y esto causa una confusión en la mente de los niños y lo traduce sí o sí a mi papá me está rechazando, porque no puedo estar con él. ¿Qué hice yo para provocar esto? Y los niños dicen, es que ya me voy a portar bien, pero por favor no te vayas. Cuando pues obviamente los papás no tienen la intención de herir a sus hijos, pero están ahí. Y podemos notar, por ejemplo, ahora que somos adultos, de qué manera se refleja una herida de rechazo en un adulto. Cuando tenemos miedo a relacionarnos con otras personas, porque tenemos miedo de que nos rechacen. Muchas personas boicotean una relación, por ejemplo, amorosa, que parece que ya va funcionando, pero como tengo miedo de que me rechace, entonces prefiero rechazarlo. Tengo miedo, por ejemplo, a compartir con otras personas, me da mucho temor establecer vínculos cercanos, prefiero ser una persona que a lo mejor se aísle, soy una persona desconfiada, desconfío de los demás, porque como digo, esto es muchas veces inconsciente, por supuesto, no estás pensando que tienes estas conductas porque no has sanado una herida de rechazo en tu infancia, pero nos damos cuenta o alguien nos hace darnos cuenta que nuestra conducta no es normal, no es sana, que evitamos cualquier situación que pudiera ponernos de una forma vulnerable, donde nos hagan sentir que a lo mejor nos van a rechazar. Hay personas que, por ejemplo, no quieren ir a pedir un trabajo porque tienen miedo de que los rechacen. O sea, y está el bloqueo emocional ahí. Hay personas que no quieren entablar una nueva amistad porque tienen miedo de que sean rechazadas por esas personas, evitan compromisos. Entonces, hay ciertas conductas que nos hacen ver que hay cosas que están en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que muchas veces hemos dejado de lado. ¿Por qué? Porque han pasado los años, porque parece que ya superamos ciertas cosas, pero hoy nos damos cuenta que hay todavía conductas que necesitamos sanar. Todos los seres humanos necesitamos trabajar todo el tiempo, toda nuestra vida para seguir sanando y ser personas pues libres, ¿no? Y completas. ¿Cómo le hacemos para sanar? Bueno, necesitamos primero necesitamos reconocer, por supuesto, que hay algo que no está bien. Creo que una de las, es como, finalmente, como cuando un adicto necesita sanar, no va a sanar hasta que reconozca que tiene un problema.
Cuando un adicto dice, entiendo que soy un adicto, que estoy mal, que necesito ayuda, entonces busco la ayuda y busco sanar. Pero si no lo reconoce, él siempre va a pensar que está bien. Entonces, el primer paso, por supuesto, es darme cuenta, porque yo puedo decir a lo mejor, híjole, es que ninguna relación amorosa funciona, siempre todo termina mal, y entonces nos podemos pensar, ¿es porque las otras personas realmente nos están rechazando o porque yo estoy boicoteando? Entonces, si me doy cuenta, puedo reconocer en primera instancia que tengo un problema de rechazo. Entonces, primero es entender que sí fuimos rechazados y que sí nos dolió, porque a veces también ponemos una coraza, es que no, a mí no me dolió que mi mamá o mi papá me rechazaran. Tengo que reconocer que claro que me dolió, que era una niña, que era un niño y que esa parte de rechazo marcó mi vida y que ahora necesito sanar. Y, por supuesto, empezar a trabajar sobre la autoaceptación, saber identificar quién soy ahora, ¿no? Algo muy bueno que se recomienda, por ejemplo, en cuanto a este punto de rechazo, es hacer una carta, que es una carta terapéutica, donde pueda la persona expresar todo lo que siente. Es como hacer esa catarsis, de poder decir, pasé por esto, esto me dolió, echar como un clavado al interior, ¿no? También tenemos que reconocer o pensar si los pensamientos que tenemos hoy en día, esos pensamientos negativos, son verdaderos o no. Porque una persona que recibe rechazo, de inmediato traduce las nuevas relaciones en me van a rechazar, pero yo tengo que saber o tengo que identificar si es así, que generalmente no, porque ya puedo caer en cuenta que mis pensamientos negativos están fundamentados por una situación de herida, pero que hoy no me están rechazando, que no toda la gente me quiera rechazar, ser más fríos en nuestra percepción de nuestra vida hoy, de las demás personas, ¿no? Es importante empezar a atrevernos a crear vínculos sociales, vínculos de amistad, vínculos amorosos, donde podamos también darnos el permiso, Neira, de abrirle la puerta de nuestro corazón a las personas o algunas personas que creemos que son importantes, aunque tenga miedo la persona, aunque tengas miedo, es decir, la amistad, el amor, las relaciones interpersonales son un riesgo que la mayoría de las veces vale la pena correr. Y cuando yo puedo saber que hay alguien que me ama, que me acepta, pero sobre todo saber que yo estoy aprendiendo a identificarme, a amarme y aceptarme, bueno, obviamente voy a mostrar mucha más seguridad en mi relación con otras personas. Entonces, esos son algunos puntos. Y también, si sientes que no puedes salir de ahí, pues obviamente busca ayuda profesional, donde alguien te pueda ayudar a lo mejor a buscar en tu pasado aquellas cosas que quedaron como un marcaje, ¿no? Pues solo nos da tiempo de ver una herida que es del rechazo, a ver si tenemos oportunidad después de conectarnos para ver más, pero no me quiero ir sin esta es la parte del alma. ¿Cómo podemos hacer a través de la parte espiritual pues sanar estas heridas? Mira, cuando entendemos o cuando empezamos a buscar en nuestro interior, todo ser humano sí o sí sabe que es producto de alguien más. Si tú logras conectarte, tu área espiritual, si logras conectarte con Dios y saber, mira, muchas veces las personas, fíjate muy bien cómo la herida de rechazo puede afectar. Una persona que ha sido herida por su padre en la tierra, cuando le hablan de Dios como padre, esa persona va a decir, no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque me dice que es mi padre, pero el papá abandona, el papá rechaza, el papá hiere, el papá no cumple con sus promesas. Entonces, creo que es importante darnos la oportunidad de poder conectarnos nuestro espíritu, esa parte espiritual de nosotros con Dios, y saber que esa imagen es completamente diferente. Como quien dice, quítale la cara de tu papá a Dios y empieza a darte esa oportunidad de dejar que empiece a hablar a tu alma, a tu corazón,
y ver que tú eres aceptado, que no necesitas hacer absolutamente nada para ser aceptado. Los seres humanos así somos. Queremos hacer cosas para que nos acepten. Cuando logramos conectar nuestro espíritu, en este caso, por ejemplo, con Dios, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos hacer nada más que quererlo y desearlo y empezar a ver que hay una aceptación de nuestro corazón, que no necesitamos mover cielo, mar y tierra para que nos ame, para que nos acepte, para que nos sane, etcétera. Entonces, esa parte espiritual, yo diría que incluso es la columna vertebral de nuestro ser. ¿Por qué? Porque somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Somos seres tripartitos, entonces, pero la columna vertebral es esta parte espiritual que si la conectamos, todo lo demás, lo almático, todas esas partes de las emociones, también van a ir sanando. Entonces, esa parte es fundamental. Sí, es importante porque, bueno, muchas veces sí platicábamos aquí que en alguna ocasión cuando hablamos del tema del perdón, que era complicado y hablábamos de una película y de un libro que se llama La Cabaña, donde al principio hasta ponían en femenino a Dios porque era esta incapacidad de acercarse, ¿no? Y nosotros aquí, ya saben, nos escucha gente de todas las religiones, de todos los pensamientos, si creen, si no creen en Dios. Sin embargo, nosotros les damos los diferentes puntos de vista, ¿no? Yo siempre he dicho cómo a mí Dios me ha sanado y me ha transformado mi vida. Sin embargo, sí, estas heridas que parece que son insignificantes, Claudia, porque nuestros papás, tenemos la fortuna algunos de tener papás que nos amaron, ¿no? Que no nos rechazaron, que nos dieron lo que pudieron. Sin embargo, ahí siempre hay algo, como tú hablabas, la separación de los papás ya nos trajo algo. O de papás que trabajaban mucho, ¿no? Y que estaban ausentes. Del abandono, por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. Esa es muy fuerte, la herida del abandono. A veces papás exigentes por querer que saques buenas calificaciones o algo así, ¿hace gente insegura o qué puede ser ese método o esa cosa? Claro, o sea, cuando nosotros tenemos esas heridas, cualquiera que sea, nos hace, por supuesto, personas. Mira, por ejemplo, nos hace inseguros el no habernos sentido protegidos por nuestros padres en ciertos momentos. De hecho, hay una herida que es la herida de la traición, que ya en otra ocasión veremos, donde tú dices, bueno, ¿cómo es que mi papá o mi mamá me traicionaron? Bueno, es que muchas veces es cuando a lo mejor hubo alguna situación donde necesitaba ser defendido por él o por ella, y eso no sucedió. Me sentí sin una seguridad, me sentí sin un piso, porque todos los niños, las personas que son la edad de la infancia y la etapa de la adolescencia también, todas necesitan esa parte de seguridad. Y cuando de pronto no me defendió mi papá o mi mamá, por ejemplo, de alguien del bullying o de alguien que intentó abusar de mí, o incluso del otro papá o mamá que me a lo mejor me estaba hiriendo, me sentí traicionado. Entonces eso trae, por supuesto, mucha inseguridad a cualquier ser humano. Ya siendo incluso adultos, caminamos en inseguridad pensando que pues estamos solos y que no hay nadie que nos defienda. Por eso, algo que tú mencionaste y que es muy importante recalcar, que yo sé que muchas personas a lo mejor se pelean con este concepto, es el perdón. Eso que tú mencionaste siempre va a ser la respuesta principal para poder sanar nuestras heridas. Porque podemos decir, es que mi papá o mi mamá, ¿cómo lo voy a...? No, ya lo perdoné. Y la verdad es que muchas veces no entendemos que una cosa es haber perdonado, que esa parte es una decisión que tenemos que tomar, y otra cosa es el proceso de sanidad. Porque a veces digo, es que ya lo perdoné, pero me sigue doliendo, me sigo sintiendo inseguro, me sigo sintiendo dolido, pero una vez que lo reconozco, lo perdono, y eso significa soltar la deuda. No me debes nada, estamos en paz, pero ahora me toca sanar. Entonces, es importante siempre buscar caminar hacia adelante, buscar toda la ayuda posible, la espiritual, la profesional, todo lo que está a nuestro alrededor para poder ir sanando todas esas cuestiones que quedaron
pues abiertas y descubiertas, ¿no? ¿Y se puede? ¿O es un camino largo? ¿O hay algún método de acortar un poco esos pasos? Bueno, es que depende también de la profundidad de la herida, Neira. O sea, evidentemente hay heridas sumamente profundas. Digo, de que se puede, en todos los casos se puede. Siempre podemos avanzar y siempre podemos superar. El ser humano tiene una capacidad impresionante de poder sanar, de poder salir adelante, de poder levantarse, esa resiliencia, esa fortaleza que de pronto dices, no sé cómo salir de ahí. Bueno, porque hay una fuerza impresionante en el ser humano. Pero por supuesto, no es lo mismo haber sanado un abuso sexual de un padre, por ejemplo, a sanar a lo mejor el que me hayan comparado constantemente con un hermano. No sé si me explico. Sí, entonces, sí. Ambas se pueden, ambas requieren el perdón, ambas necesitan trabajar, pero por supuesto el impacto en el alma de un infante o de cualquier ser humano, pero más de un infante en un abuso sexual, va a requerir más tiempo, más proceso, más paciencia, más ayuda, también una red tal vez de apoyo para poderlo sanar. Entonces, ¿siempre se puede sanar? Claro que se puede sanar. ¿Podemos superarlo? Por supuesto que podemos superarlo. Entonces, sí es importante que toda la audiencia tengamos en cuenta esto. No importa lo que hayas pasado, tú puedes salir adelante, tú puedes levantarte de donde estás. Dicen por ahí que eres como el ave fénix que sale de las cenizas. Exactamente es así como sucede espiritualmente, es como cuando perdonamos, es como si volviéramos a renacer, es como si tuviste un conflicto con tu mamá o con tu papá, es como si al perdonarlo tú lo tomaras de la mano y juntos salieran de esa situación tan tenebrosa y tan oscura que pasaron, ¿no? Y para poder sanar. Entonces, claro que se puede y claro que puedes estar bien. Muchas gracias y con eso nos quedamos. Espero que cuando vengas a la Ciudad de México nos vengas a visitar a este estudio. Muchísimas gracias. Será un gusto y muchísimas gracias, Neira. Gracias a ti y a tu equipo. Un abrazo enorme. Un abrazo y vámonos con una cápsula de nuestra compañera Mara Durón. ¿Te ha pasado que quieres conseguir algo y no solo no lo obtienes, sino que además el resultado es contrario? Básicamente te sale el tiro por la culata. Esta es una expresión usada comúnmente para la gente que busca un beneficio y finalmente acaba perjudicado. Pero, ¿de dónde viene esta frase? El origen es incierto, pero puede remitirse a los mosquetes, que son armas antiguas muy parecidas a los rifles, pero del siglo XVIII, que eran recargados por el mismo orificio de donde salía el disparo. La culata en un arma de fuego es la parte opuesta al cañón por donde salen los proyectiles. En sentido literal sería que el disparo salga por detrás y acabe hiriendo a quien dispara. En realidad, un tiro no puede salir por la culata. El diseño y el funcionamiento de las pistolas actuales y el tipo de munición usada impiden que un proyectil dé marcha atrás y alcance al tirador. Sin embargo, la frase la seguimos usando. Así que para la próxima, piensa bien tus acciones. No te vaya a salir el tiro por la culata. Vamos con datos, Rebeca Ramos. Pues para cerrar este día con este tema de sanar al niño interno, yo les quiero recomendar un libro que se llama Corazón diario de un niño, del italiano Edmundo de Amicis. Este libro para mí fue fantástico porque nos muestra el sentido de valores, de lealtad, de la amistad. Entonces, muy recomendable para los pequeños de la casa. Muchas gracias, Rebeca, lo tomaremos en cuenta. Y yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos vemos y nos escuchamos.